Buen día, bienvenidos a Aprendiendo con Daniel en clase de la doctora Valentín y hoy les presentaré dos expresiones mexicanas y dos refranes. Y muy bien, comencemos. La primera expresión que les presentaré hoy es mangano es de pocas pulgas. Y de acuerdo con una tradición muy antigua y árabe, en Palembang, que es una ciudad localizada en la isla de Sumatra, o Indonesia, había quienes obtuvieron una considerable fortuna con la cría y venta de unos finos y hermosos perros. Como en la isla abundan las pulgas y hacen su presa cualquier animal viviente, el árabe tenía muchísimo cuidado y esmero con sus crías y el comercio. De lo contrario, si el perro tenía pulgas, se convertía en un animal muy barato, de baja escala y asqueroso, incapaz de cuidar a su amo. Entonces, el árabe que vendía a sus perros solía decir, son de pocas pulgas, lo que significaba que podían defender a su amo o una casa. Por otro lado, como un perro debe ser nervioso o bravucón para defender algo, la expresión es de pocas pulgas eventualmente se convirtió en un sinónimo de bravo o nervioso. Por eso, hoy en día tenemos la expresión mangano es de pocas pulgas. Y hoy en día podemos verla en diferentes contextos. Por ejemplo, en el periódico global El País, se menciona lo siguiente acerca del mediocampista Rafael Varane. Debajo de la máscara de joven retraído y amable, se esconde un competidor de pocas pulgas. Un tipo capaz de plantarse en el Calderón y robarle 14 balones al Atlético. Es decir, el mediocampista es una persona muy brava. Muy bien, y ahora continuemos con nuestra segunda expresión de hoy. Y esta es hacer la barba o sutano es muy barbero. Esta expresión nació en la época colonial, de las distintas partes en donde España tenía un dominio poderoso. Como los mandatarios, principalmente los virreyes, no tenían redes sociales para informarse sobre lo que pasaba en la sociedad, ellos usaban a sus barberos que pasaban largas horas y largos días en enterarse de todos los chismes que divertían a sus ilustres clientes. Entonces, en México existían barberos que además de servir al representante del rey, con la higiene personal, proveían las noticias del pueblo y también eran sus consejeros. Entonces, estos consejeros halagaban al amor propio de los virreyes y así obtenían una gran fortuna. Por lo tanto, en estos días, toda persona que fomenta la vanidad de sus jefes o una persona de una posición jerárquica más alta, se le denomina barbero. O se dice, sutano hace la barba. Y ahora aprenderemos el primer refrán del día de hoy. Y este es, el que no tiene cabeza no necesita sombrero. Cuenta la leyenda que entre los años 1700 y 1800 existió un obispo en Perú llamado José María Pérez y Armendáriz. Este obispo era capaz de improvisar versos poéticos con mucha facilidad. También, él es considerado uno de los héroes de la independencia del Perú. Por lo tanto, es una persona muy importante. En los tiempos cuando ya empezaban las batallas de esta guerra, José María Pérez dijo por todas partes que, si Dios pone una mano en todas las acciones buenas, en la guerra de independencia de Perú había puesto las dos. Por otro lado, el líder del ejército español, el general Ramírez, fue mandado a terminar con el movimiento revolucionario. Pero esto no fue nada fácil, ya que el movimiento ya había crecido demasiado. Sin embargo, Ramírez ganó la batalla en el pueblo del obispo. Un día,
una persona le dijo al líder del ejército, al general Ramírez, que el obispo había apoyado la independencia, por lo que el militar propagó la idea de que el obispo estaba loco. Cuando el obispo se enteró, este fue a ver al militar y al terminar la discusión, el obispo se despidió, pero dejó olvidado su sombrero. Entonces, el militar, al darse cuenta del olvido del obispo, fue a decirle: «Señor obispo, ¿dónde está el sombrero de usted? Mal anda de la cabeza». A lo que el obispo inmediatamente contestó: «Es cierto, mi militar, y aunque si bien considero el que no tiene cabeza, no necesita sombrero». Por lo tanto, hoy en día, la expresión «el que no tiene cabeza no necesita sombrero» se aplica cuando una persona tiene algo que las otras personas buscan con mucho interés. Y ahora continuaremos con nuestro refrán número 2, el cual es: todo te he hecho menos caballero. De acuerdo con Laris, quien es el autor del artículo donde encontré la historia de los refranes mexicanos, las palabras todo te he hecho menos caballero fueron dichas por primera vez por la reina gobernadora de España después de haber sido separada del cargo. Sin embargo, la persona que las hizo populares entre los mexicanos fue el general Antonio López de Santa Anna. Santa Anna las usó en una carta muy enérgica que le envió a su ministro de guerra, José María Tornel y Mendívil. En esta carta, Santa Anna reclamó la conducta desleal de su ministro de guerra por haberse expresado muy mal del presidente en Puebla y Atlisco. Entre otras cosas, la carta decía: «Hace tiempo que me es desconocida su lealtad, y recuerdo habérselo hecho entender en una carta, pero usted está acostumbrado a ver en mí un hombre lleno de bondad y alimentado con sentimientos de indulgencias que son los atributos de almas generosas. Mis reconvenciones y consejos no han herido su corazón para variar de conducta. Y si por casualidad se ha conmovido, no es para arrepentirse, sino para formar propósito de preservar en su loca resolución, abusando de mi bondad y de los inmensos favores con que le he distinguido. Pues sea dicho de paso que ninguno le habrá dispensado ni le dispensará los honores y consideraciones que yo he prodigado a manos llenas. Pero daba con un hombre semejante aquel de quien dijo la reina gobernadora de España después de la revolución que la separó de la regencia: todo te he hecho menos caballero». Lo que siguió de la carta fue una defensa magnífica que Santa Anna hizo de su mala reputación. Como esta carta se hizo de dominio público por tratarse de hombres tan importantes por la representación social y administrativa, no tardó en ser conocida, aún entre las personas más pobres. En consecuencia, la sentencia sintetiza la fuerza de la ofensa del presidente de México, y esa sentencia fue: todo te he hecho menos un caballero, la cual se aplica a todas las personas que son necias e ingratas, que una vez que se ven en una posición alta, se olvidan de la persona que los ayudó.